013. Continúa el jorobadito. Siempre dudé que mi novia me quisiera con la misma fuerza de enamoramiento que a mí me hacía pensar en ella durante todo el día, como en una imagen sobrenatural. Por momentos la sentía implantada en mi existencia, semejante a un peñasco en el centro de un río. Y esta sensación de ser la corriente dividida en dos ondas cada día más pequeñas por el crecimiento del peñasco, resumía mi deleite de enamoramiento y anulación. ¿Comprenden ustedes? La vida que corre en nosotros se corta en dos raudales al llegar a su imagen, y como la corriente no puede destruir la roca, terminamos anhelando el peñasco que taja nuestro movimiento y permanecía inmutable. Naturalmente, ella desde el primer día que nos tratamos me hizo experimentar con su frialdad sonriente el peso de su autoridad. Sin poder concretar en qué consistía el dominio que ejercía sobre mí, este se traducía como la presión de una atmósfera sobre mi pasión. Frente a ella me sentía ridículo, inferior, sin saber precisar en qué podía consistir cualquiera de ambas cosas. De más está decir que nunca me atreví a besarla, porque se me ocurría que ella podía considerar un ultraje mi caricia. Eso sí, me era más fácil imaginármela entregada a las caricias de otro, aunque ahora se me ocurre que esa imaginación pervertida era la consecuencia de mi conducta imbécil para con ella. En tanto, mediante esas curiosas transmutaciones que obra a veces la alquimia de las pasiones, comencé a odiarla rabiosamente a la madre, responsabilizándola también, ignoro por qué, de aquella situación absurda en que me encontraba. Si yo estaba de novio en aquella casa, debíase a las arterias de la maldita vieja, y llegó a producirse en poco tiempo una de las situaciones más raras de que haya oído hablar, pues me retenía en la casa, junto a mi novia, no el amor a ella, sino el odio al alma taciturna y violenta que envasaba la madre silenciosa, pesando a todas horas cuantas probabilidades existían en el presente de que me casara o no con su hija. Ahora estaba aferrado al semblante de la madre como a una mala injuria inolvidable o a una humillación atroz. Me olvidaba de la muchacha que estaba a mi lado para entretenerme en estudiar el rostro de la anciana, abotargado por el relajamiento de la red muscular, terroso, inmóvil por momentos, como si estuviera tallado en plata sucia, y con ojos negros, vivos e insolentes. Las mejillas estaban surcadas por gruesas arrugas amarillas, y cuando aquel rostro estaba inmóvil y grave, con los ojos desviados de los míos, por ejemplo, detenidos en el plafón de la sala, emanaba de esa figura envuelta en ropas negras tal implacable voluntad que el tono de la voz, enérgico y recio, lo que hacía era sólo afirmarla. Yo tuve la sensación
en un momento dado, que esa mujer me aborrecía, porque la intimidad a la cual ella involuntariamente me había arrastrado no aseguraba en su interior las ilusiones que un día se había hecho con respecto a mí. Y a medida que el odio crecía y lanzaba en su interior furiosas voces, la señora X era más amable conmigo, se interesaba por mi salud, siempre precaria, tenía conmigo esas atenciones que las mujeres que han sido un poco sensuales gastan con sus hijos varones, y como una monstruosa araña iba tejiendo alrededor de mí responsabilidad, una fina tela de obligaciones. Solo sus ojos negros e insolentes me espiaban de continuo, revisándome el alma y sopesando mis intenciones. A veces, cuando la incertidumbre se le hacía insoportable, estallaba casi en estas indirectas: las amigas no hacen sino preguntarme cuándo se casan ustedes, y yo ¿qué les voy a contestar? Que pronto, o si no, sería conveniente, ¿no le parece a usted?, que la nena fuera preparando su ajuar. Cuando la señora X pronunciaba estas palabras, me miraba fijamente para descubrir si en un parpadeo o en un involuntario temblor de un nervio facial se revelaba mi intención de no cumplir con el compromiso al cual ella me había arrastrado con su conducta habilísima. Aunque tenía la seguridad de que le daría una sorpresa desagradable, fingía estar segura de mi decencia de caballero. Mas el esfuerzo que tenía que efectuar para revestirse de esa apariencia de tranquilidad ponía en el timbre de su voz una violencia meliflua, violencia que imprimía a las palabras una velocidad de cuchicheo, como quien os confía apresuradamente un secreto, acompañando la voz con una inclinación de cabeza sobre el hombro derecho, mientras que la lengua humedecía los labios resecos por ese instinto animal que la impulsaba a desear matarme o hacerme víctima de una venganza atroz. Además de voluntariosa, carecía de escrúpulos, pues fingía articular con mis ideas, que le eran odiosas en el más amplio sentido de la palabra. Y aunque aparentemente resulte ridículo que dos personas se odien en la divergencia de un pensamiento, no lo es, porque en el subconsciente de cada hombre y de cada mujer, donde se almacena el rencor, cuando no es posible otro escape, el odio se descarga como por una válvula psíquica en la oposición de las ideas. Por ejemplo, ella, que odiaba a los bolcheviques, me escuchaba deferentemente cuando yo hablaba de las rencillas de Trotsky y Stalin, y hasta llegó al extremo de fingir interesarse por Lenin. Ella que se entusiasmaba ardientemente con los más groseros figurones de nuestra política conservadora. Acomodaticia y flexible, su aprobación a mis ideas era una injuria. Me sentía empequeñecido y denigrado frente a una mujer que, si yo hubiera afirmado que el día era noche, me contestara: efectivamente, no me fijé que el sol hace rato que se ha puesto.
Sintetizando, ella deseaba que me casara de una vez. Luego se encargaría de darme con las puertas en las narices y de resarcirse de todas las dudas en que la había mantenido sumergida en mi noviazgo eterno. En tanto, la malla de la red se iba ajustando cada vez más a mi organismo. Me sentía amarrado por invisibles cordeles. Día tras día la señora X agregaba un nudo más a su tejido, y mi tristeza crecía como si ante mis ojos estuvieran serruchando las tablas del ataúd que me iba a sumergir en la nada. Sabía que en la casa lo poco bueno que persistía en mí iba a naufragar si yo aceptaba la situación que traía aparejado el compromiso. Ellas, la madre y la hija, me atraían a sus preocupaciones mezquinas, a su vida sórdida, sin ideales, una existencia gris, la verdadera noria de nuestro lenguaje popular, en el que la personalidad, a medida que pasan los días, se va desintegrando bajo el peso de las obligaciones económicas, que tienen la virtud de convertirlo a un hombre en uno de esos autómatas con cuello postizo, a quienes ya la mujer, ya la suegra, retan a cada instante porque no trajo más dinero o no llegó a la hora establecida. Hace mucho tiempo que he comprendido que no he nacido para semejante esclavitud. Admito que es más probable que mi destino me lleve a dormir junto a los rieles de un ferrocarril, en medio del campo verde, que a la de acarretillar un cochecito con toldo de hule, donde duerme un muñeco que, al decir de la gente, debe de enorgullecerme de ser padre. Yo no he podido concebir jamás ese orgullo, y sí experimento un sentimiento de vergüenza y de lástima cuando un buen señor se entusiasma frente a mí con el pretexto de que su esposa lo ha hecho padre de familia. Hasta muchas veces me he dicho que esa gente que así procede son simuladores de alegría o unos perfectos estúpidos, porque en vez de felicitarnos del nacimiento de una criatura, debíamos llorar de haber provocado la aparición en este mundo de un mísero y débil cuerpo humano, que a través de los años sufrirá incontables horas de dolor y escasísimos minutos de alegría. Y mientras la deliciosa criatura, con la cabeza tiesa junto a mi hombro, soñaba con un futuro sonrosado, yo, con los ojos perdidos en la triangular verdura de un ciprés cercano, pensaba con qué hoja cortante desgarrar la tela de la red, cuyas células, a medida que crecía, se hacían más pequeñas y más densas. Sin embargo, no encontraba un filo lo suficientemente agudo para desgarrar definitivamente la malla, hasta que conocí al Corcovado. En esa circunstancia se me ocurrió la idea que fue pequeñita al principio, como la raíz de una hierba, pero que en el transcurso de los días se bifurcó en mi cerebro, dilatándose, afianzando sus fibromas entre las células más remotas. Y aunque no se me ocultaba que era esa una idea extraña, fui familiarizándome
con su contextura, de modo que a los pocos días ya estaba acostumbrado a ella y no faltaba sino llevarla a la práctica. Esa idea, semidiabólica por su naturaleza, consistía en conducir a la casa de mi novia al insolente jorobadito, previo acuerdo con él, y promover un escándalo singular, de consecuencias irreparables, buscando un motivo mediante el cual podría provocar una ruptura. Reparé en una ofensa que podría inferirle a mi novia, sumamente curiosa, la cual consistía, bajo la apariencia de una conmiseración elevada a su más pura violencia y expresión, el primer beso que ella aún no me había dado a mí, tendría que dárselo al repugnante Corcovado, que jamás había sido amado, que jamás conoció la piedad angélica ni la belleza terrestre. Familiarizado, como les cuento, con mi idea, si a algo tan magnífico se puede llamar idea, me dirigí al café en busca de Rigoletto. Después que se hubo sentado a mi lado, le dije: querido amigo, muchas veces he pensado que ninguna mujer lo ha besado ni lo besará. No me interrumpa. Yo la quiero mucho a mi novia, pero dudo que me corresponda de corazón. Y tanto la quiero que, para que se dé cuenta de mi cariño, le diré que nunca la he besado. Ahora bien, yo quiero que ella me dé una prueba de su amor hacia mí, y esa prueba consistirá en que lo bese a usted. ¿Está conforme? Respingó el Corcovado en su silla. Luego, con tono enfático, me replicó: ¿y quién me indemniza a mí, caballero, del mal rato que voy a pasar? ¿Cómo mal rato? Naturalmente. ¿O usted se cree que yo puedo prestarme, por ser jorobado, a farsas tan innobles? Usted me va a llevar a la casa de su novia y, como quien presenta un monstruo, le dirá: querida, te presento al dromedario. Yo no la tuteo a mi novia. Para el caso es lo mismo. Y yo, en tanto, ¿qué voy a quedarme haciendo, caballero? ¿Abriendo la boca como un imbécil mientras disputan sus tonterías? No, señor. Muchas gracias. Gracias por su buena intención, como le decía la liebre al cazador. Además, que usted me dijo que nunca la había besado a su novia. ¿Y eso qué tiene que ver? Claro. ¿Usted sabe acaso si a mí me gusta que me besen? Puede no gustarme. Y si no me gusta, ¿por qué usted quiere obligarme? ¿O es que usted se cree que porque soy Corcovado no tengo sentimientos humanos? La resistencia de Rigoletto me enardeció. Violentamente le dije: ¿pero no se da cuenta de que es usted, con su joroba y figura desgraciadas, el que me sugirió este admirable proyecto? Piense, infeliz, si mi novia consiente, le quedará a usted un recuerdo espléndido. Podrá decir por todas partes que ha conocido a la criatura más adorable de toda la tierra. ¿No se da cuenta? Su primer beso habrá sido para usted. ¿Y quién le dice a usted que ese sea el primer beso que haya dado? Durante un instante me quedé inmóvil. Luego, obcecado por ese frenesí que violentaba toda mi vida hacia la ejecución de la idea,
Le respondí. ¿Y a vos, Rigoletto, qué se te importa? No me llame Rigoletto. Yo no le he dado tanta confianza para que me ponga sobrenombres. Pero ¿sabés que sos el contrahecho más insolente que he conocido? Amainó el jorobadito y ya dijo: ¿y si me ultraja de palabra o de hecho? No seas ridículo, Rigoletto. ¿Quién te va a ultrajar? Si vos sos un bufón, ¿no te das cuenta? Sos un bufón y un parásito. ¿Para qué haces entonces la comedia de la dignidad? Rotundamente protesto, caballero. Protesta todo lo que quieras, pero escúchame. Sos un desvergonzado parásito. Creo que me expreso con suficiente claridad, ¿no? Le chupas la sangre a todos los clientes del café que tienen la imprudencia de escuchar tus melifluas palabras. Indudablemente no se encuentra en todo Buenos Aires un cínico de tu estampa y calibre. ¿Con qué derecho entonces pretendes que te indemnicen si a vos te indemniza mi tontería de llevarte a una casa donde no sos digno de barrer el zaguán? ¿Qué más indemnización querés que el beso que ella santamente te dará, insensible a tu cara, el mapa de la desvergüenza? No me ultraje. Bueno, Rigoletto, ¿aceptás o no aceptás? ¿Y si ella se niega a dármelo o quedo desairado? Te daré 20 pesos. ¿Y cuándo vamos a ir? Mañana. Cortate el pelo, limpiate las uñas. Bueno, présteme 5 pesos. Toma 10. A las 9 de la noche salí con Rigoletto en dirección a la casa de mi novia. El giboso se había perfumado endiabladamente y estrenaba una corbata plastrón de color violeta. La noche se presentaba sombría con sus ráfagas de viento encallejonadas en las bocacalles, y en el confín, tristemente iluminado por oscilantes lunas eléctricas, se veían deslizarse vertiginosas cordilleras de nubes. Yo estaba malhumorado, triste. Tan apresuradamente caminaba que el cojo casi corría tras de mí, y a momentos, tomándome del borde del saco, me decía con tono lastimero: pero usted quiere reventarme. ¿Qué le pasa a usted? Y de tal manera crecía mi enfurecimiento que de no necesitarlo a Rigoletto lo hubiera arrojado de un puntapié al medio de la calzada. Y cómo soplaba el viento. No se veía alma viviente por las calles, y una claridad espectral caía del segundo cielo que contenían las combadas nubes. Hacía más nítidos los contornos de las fachadas y sus cresterías funerarias. No había quedado un trozo de papel por los suelos. Parecía que la ciudad había sido borrada por una tropa de espectros. Y a pesar de encontrarme en ella, creía estar viviendo en un bosque. El viento doblaba violentamente la copa de los árboles, pero el maldito corcovado me perseguía en mi carrera como si no quisiera perderme, semejante a mi genio malo, semejante a lo malvado de mí mismo, que para concretarse se hubiera revestido con la figura abominable del giboso. Y yo estaba triste,
enormemente triste, como no se lo imaginan ustedes. Comprendía que le iba a inferir un atroz ultraje a la fría calculadora. Comprendía que ese acto me separaría para siempre de ella, lo cual no obstaba para que me dijera a medida que cruzaba las aceras desiertas: si Rigoletto fuera mi hermano, no hubiera procedido lo mismo. Y comprendía que sí, que si Rigoletto hubiera sido mi hermano, yo toda la vida lo hubiera compadecido con angustia enorme, por su aislamiento, por su falta de amor, que le hiciera tolerable los días colmados por los ultrajes de todas las miradas. Y me añadía que la mujer que me hubiera querido debía primero haberlo amado a él. De pronto me detuve ante un zaguán iluminado. Aquí es. Continúa en la pista 014.